Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta última ya sesión de nuestro curso de otoño 2021, que llega ya a su fin de una forma, bueno, pues exitosa y muy satisfactoria. Espero que hayan disfrutado de todo el transcurso de todas estas sesiones, y para nosotros hablo también en nombre del señor decano, que no puede acompañarnos en esta tarde, y también de mi compañero Leopoldo, así también como de mis compañeras Gloria e Irene. Pues estamos muy contentos y muy agradecidos de tener en esta última sesión a una persona como es el doctor Eduardo Martínez Rico, que le agradecemos su disponibilidad desde el primer momento en que le invitamos a intervenir en esta tarde con nosotros. Y bueno, para nosotros, como ven, es un prestigio y un orgullo, ¿no?, que haya podido estar aquí por su trayectoria y por su reputación, ¿no?, en todo lo que es el ámbito de las humanidades, de la filología. Necesita poca presentación porque, como decía, es una persona de prestigio, muy conocida, pero vamos a elaborar una breve semblanza también. Eduardo Martínez Rico, de procedencia de Madrid, licenciado y doctor en Filología Hispánica, es escritor y periodista, y se dedica tanto a la narrativa como al ensayo. Bueno, tiene una trayectoria muy extensa en cuanto a su producción. En narrativa destacan algunos títulos como Relámpagos, Cuerpos y Letras y Confesión. En el ensayo, por ejemplo, Francisco Umbral, entre la novela y la memoria, 1965-2001, Alberto Vázquez Figueroa o La Aventura, y Pedro J. Tinta en Las Venas. Además, colabora en prensa e internet. En la actualidad escribe el blog Cuaderno de Campo en la revista digital Zenda, que también les invito a que puedan consultarlo y puedan seguirlo. Luego también en Imágica ha publicado las novelas históricas Cid Campeador y Fernando el Católico, El destino del rey, su texto vivencial y narrativo, Cartas de un joven escritor a Don Quijote de la Mancha, su fábula moderna, El pequeño rey, y las segundas conversaciones con Umbral, Las verdades de un mentiroso ilustre. Con la elaboración de La Guerra de las Galaxias, El mito renovado, profundizó en la cultura popular y en los mitos que conectan con nuestra infancia. Carlos V, El viaje del emperador, es su nueva novela histórica. Y esta tarde, bueno, pues siguiendo también lo que sería, ¿no?, el eje vertebral del curso de otoño que hemos seguido durante estas sesiones, él va a enfocar su comunicación, su conferencia, que será nuestra conferencia de clausura, con el título Un escritor del siglo XXI. Así que nada más, para no robarle demasiado tiempo, le cedo la palabra y una vez más, en nombre de todo el equipo del curso de otoño, le damos la bienvenida y las gracias. Cuando quiera, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta presentación tan generosa, por haberme invitado al curso y por tener la oportunidad de hablar ante ustedes o ante vosotros de algo para mí particularmente importante, que quizás sea el eje de mi vida, ¿no? Aparte de mi familia y mis amigos, aunque eso está tan imbricado en mi vida que se puede decir que, bueno, que es el núcleo y que es algo que me empuja verdaderamente a vivir y a ser feliz todos los días, ¿no? Mi conferencia se llama Un escritor del siglo XXI porque partiendo del escritor que soy yo, que soy un escritor del siglo XXI, porque además empecé a publicar en el 2001 y mi primer libro publicado lo hice en el 2000, las conversaciones con Francisco Umbral. Quisiera ir a lo general, ¿no? O sea, ir desde lo concreto de mi trayectoria y de mi vida a lo general, ¿no? Partir del escritor del siglo XXI que soy yo al escritor, a lo que puede ser el escritor en general en el mundo de hoy, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Porque yo estoy muy orgulloso de ser un escritor del siglo XXI. En esta foto, que me hizo uno de los asistentes, precisamente el profesor Daniel Sáez Rivera, aparezco rodeado de libros en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, ¿no? Y aunque no es raro verme con libros como ahora, por ejemplo, a mi espalda, es una foto que tiene mucho simbolismo, ¿no? Porque verdaderamente los libros rodean mi vida desde pequeño hasta hoy. Entonces, para explicarme a mí mismo y para explicar el escritor que soy yo y ese escritor del siglo XXI, el lector es fundamental, ¿no? Partiendo del lector,
se puede llegar a mi yo personal y a mi yo escritor, ¿no? Sin el lector no se entendería nada, ¿no? Mi historia como escritor, como digo, es mi historia como lector. Y en esto no me diferencio, pienso yo, de casi cualquier escritor, ¿no? Todos son grandes lectores, aunque ahora últimamente parece que hay gente que dice que escribe sin haber leído, lo cual a mí me parece sorprendente porque me parece como una contradicción. Pienso que en el caso del escritor, la persona, el lector y el escritor, al final se sintetiza en el mismo, en el mismo ente, en el mismo ser, ¿no? El escritor, cuando escribe, compendia y armoniza lo que ha leído y lo que es y lo que vive, ¿no? Todo eso se plasma en lo que escribe. Desde luego yo creo que ese es uno de los objetivos. Y esto sucede incluso cuando hace novela o hace cuento, ficción o poesía. Desde luego yo cuando escribo siento que sintetizo lo que soy, lo que he sido, lo que he leído y lo que leo en ese momento. Y esto es algo muy, muy satisfactorio porque uno siente que se aclara, ¿no? Uno siente que se aclara y que se proyecta además hacia el futuro, ¿no? Es una sensación muy gratificante. En mi vida es muy importante, y lo tengo por ahí todavía, un Quijote de viñetas, un Quijote de la editorial Sedmay. Hay una anécdota que me cuenta mi madre, y es que cuando yo era muy pequeñito, yo no sabía leer, un vendedor ambulante llegó a nuestro piso y le ofrecía a mi madre un libro. Era un Quijote de viñetas. Un Quijote que juntaba los dibujos de los personajes con fotos en el fondo, ¿no? Es un Quijote precioso. Y mi madre, en gran medida pienso yo que para hacerle un favor al vendedor ambulante, pero también porque sabía que tenía un niño pequeño y que le podía gustar, compró ese libro. Y ese libro es el siguiente, es este, ¿no? Esta es la portada. Entonces mi madre me lo enseñaba cuando yo era muy niño y yo no lo entendía porque no sabía leer, pero ella me lo contaba. Además, por aquella época, ella tenía problemas conmigo, no nos llevábamos muy bien, ¿no? Y entonces intentó con los libros llevarse bien conmigo, ¿no? Mejorar nuestras relaciones. Y fue así como empezó a contarme cuentos. Y este fue el primero, El Quijote, que yo estoy convencido además que hubiera sido cualquier libro el que me habría enganchado, porque yo creo que es algo que llevo dentro, ¿no? Pero desde luego fue el Quijote el primero que tampoco me ha abandonado en toda mi vida. Entonces, mi madre cuenta la anécdota también que cuando estaba en el colegio y aprendí a leer, eh, mm, eh, leyendo este Quijote, que ya lo miraba antes sin saber leer y que me gustaba sin saber leer, llegó mi padre a casa de la oficina y le dije, papá, ya sé leer. Y esto es una cosa que me lo ha contado muchas veces, ¿no? Entonces ya luego pude leer el Quijote sabiendo leer, ¿no? Este libro recoge, cuando me lo contaba mi madre, cuando lo miraba sin entenderlo, cuando ya lo leía poco a poco porque sabía leer en el colegio y ya incluso ahora que lo tengo y que lo ojeo a veces. Ver, mirar y leer este libro. Para mí es muy emocionante porque lo recuerdo bien, cómo lo leía o lo miraba, me acuerdo, tumbado boca abajo con el libro y disfrutando muchísimo del libro, porque además para mí el Quijote entonces, Don Quijote, no era un loco, era un héroe, para mí era un guerrero, un soldado, como el Cid, por ejemplo, que es lo que él quería ser en el libro, ¿no? Pues yo lo veía tal cual. Y además con muy buenos sentimientos y muy buenas intenciones, que eran en verdad los que tenía. Entonces, aquí pego un pequeño salto. Cuando llego a los 13 años más o menos, en 1969, que es cuando Camilo José Cela gana el Premio Nobel de Literatura, recuerdo perfectamente la portada del ABC que debió traer mi padre a casa, que aparecía, Cela gana el Premio Nobel de Literatura. Y, en fin, yo en aquel momento yo no sentía que quería ser escritor ni nada, era demasiado pequeño, pero aquello me impresionó mucho, ¿no? Como diciendo, qué mérito, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ser tan importante escribiendo, ¿no? Este señor, siendo escritor, escribiendo, pues resulta ser tan importante. Yo creo que algo parecido, eso es lo que pensaba. Entonces, puedo decir que me afecta ese acontecimiento, ¿no?
Y desde entonces empiezo a comprar casi todos sus libros, ¿no? Y a leerlos, no solo a comprarlos, a leerlos. Recuerdo que en el colegio tuve que dar una pequeña conferencia, tuve que dar primero una conferencia sobre un tema en general y elegí a Alejandro Dumas. Y luego había que dar una conferencia sobre un libro, pero una cosa corta, 10 minutos, 15 minutos. Y yo elegí La familia Pascual Duarte. Y recuerdo que el profesor nos dijo que esa no era una lectura para niños, que era, bueno, muy dura, muy dura, ¿no? Que es la verdad, ¿no? Pero a mí ya me impactó mucho, ¿no? Y Cela ha sido para mí durante muchos años, hasta que conocí otros escritores, ha sido como una guía, ¿no? Es decir, una persona que me orientaba desde lejos. Yo veía sus entrevistas, leía sus libros y digamos que luego lo he identificado como la estrella polar, ¿no? Como una guía, ¿no? Una referencia, ¿no? Que luego, como digo, he tenido otras, ¿no? Gente que además he tenido la suerte de conocerles, a escritores que he leído y que pude conocerlos y aprender de ellos directamente. Aquí está el viaje a la Alcarria, que he fotografiado una portada muy antigua. Este libro lo compró mi padre en el 69, 1969. Y para mí, bueno, el viaje a la Alcarria es el libro que yo creo que más veces he leído. Pues no sé, lo habré leído, no sé, muchas veces, 5, 6, muchas veces. He leído otros, muchas veces, pero tantas como este yo creo que no. Porque lo encuentro muy bonito, muy sencillo, muy directo. Describe muy bien. A mí es el que más me gusta de Cela. Cuando tenía 14 años sucede algo para mí esencial, ¿no? Y es que aunque ya me gustaban mucho los libros, me gustaban mucho los videojuegos, como supongo que le pasará ahora a tantos niños, ¿no? Y yo jugaba mucho a los videojuegos por las tardes, algo que no me quitaba de estudiar y que tampoco me quitaba de la relación con mis amigos. Pero jugaba mucho, algo que yo creo que era malo, ¿no? Porque era demasiado. Y entonces, en un momento dado, se estropea el ordenador, mi ordenador. Y mis padres, sabiamente, creo yo, deciden que no me lo van a arreglar. Y entonces ahí yo veo que tengo las tardes prácticamente libres por todo ese tiempo que me queda libre del ordenador y veo que tengo muchos libros alrededor en mi casa y me dedico a leer libros, sobre todo libros de Dumas, de Stevenson, de Sabatini, libros de aventuras, de piratas, históricos, en fin. Ese libro, ese año, yo calculo que leí unos 100 libros, porque hubo un momento en que los calculé, ¿no? Pues no sé, más o menos iba a un libro cada dos días o 3 días, no lo sé, mucho, porque dedicaba las tardes, aunque también, como digo, salía con mis amigos, estudiaba, pero también hay que calcular lo que debía jugar yo al ordenador para que me quedara tanto tiempo, ¿no? Porque la verdad es que tampoco veía la televisión, me dediqué a leer. Y creo que además que esto fue bueno en mi vida, porque yo siempre he pensado que aunque me gustan mucho los ordenadores y me siguen gustando todavía y los utilizamos para todo, e incluso lo he fusionado con el tema de los libros y de mis libros, yo creo que no iba a ser un programador, que no me iba a dedicar profesionalmente al ordenador. O sea que yo creo que por ese lado no, profesionalmente no me iba a ganar la vida por ahí. Y entonces creo que estuvo muy bien conectar con esa pasión mía antigua de los libros y llevarla hacia el futuro. Este libro, de esos 100 que leí en esta temporada, yo creo que el más importante, el que más me ha aportado, el que más me divirtió, es El Conde de Montecristo. Yo creo que con ningún libro, mira que he leído libros y sigo leyéndolos y me apasionan, ¿no? Pero yo creo que el único libro que me ha mantenido a altas horas de la noche leyendo, yo creo que ha sido El Conde de Montecristo. Y es un libro que todavía lo manejo para aprender como novelista. Es un libro verdaderamente enriquecedor y deslumbrante. En bachillerato y en COU sigo con lo que ya se va vislumbrando, aunque yo no le ponía ese nombre como mi vocación. Y en tercero de BUP tengo la suerte de tener clase con un profesor de literatura maravilloso que se llama Víctor Ruiz. Yo cuando pienso en Víctor Ruiz,
pienso en otros profesores de literatura que he visto, que he tenido, ¿no? Víctor Ruiz no decía fechas, no decía títulos, no decía autores. Sí, ¿no? Pero él vivía la literatura, ¿no? Transmitía esa pasión. Y por eso, para mí, es un profesor tan importante, ¿no? Y con todas estas anécdotas, digamos, o historias de mi vida, como dirían en el Quijote, di en filología hispánica, ¿no? Di mis huesos en filología hispánica, ¿no? Yo me metí en filología, la carrera de filología sobre todo, para leer mucho y para escribir mucho, porque quería ser escritor. Ya entonces sí que lo tenía claro. Ya ahí en COU yo ya sí tenía claro que quería ser escritor. Antes me apasionaban los libros, me gustaba mucho leer, había leído muchísimo, pero ya entonces veo que yo lo que quiero ser de verdad en el futuro es escritor. Entonces, digamos que la carrera me la tomé como una preparación total para esto, ¿no? Leer no solo lo que me mandaban leer, que era mucho, y no solo de literatura, sino, como mucha gente aquí supongo sabrá, en filología, que es una maravilla desde ese punto de vista, se estudia historia, se estudia filosofía, se estudia latín, o sea, de letras todo, ¿no? Pero yo, además de lo que había que leer en la carrera, leí pues libros más modernos, más de actualidad, o libros como los que ya había leído hasta entonces, ¿no? O empecé a leer a Francisco Umbral, por ejemplo, que luego fue el tema de mi tesis, o empecé a leer a Vázquez Figueroa, que luego hice un libro sobre él. Entonces, yo lo que quería era leer mucho y escribir mucho. Y escribir mucho también, mucho. En la carrera de filología tengo la gran suerte de tener, entre otros grandes profesores, porque los tuve muy buenos, a Antonio Prieto, que además da la triste circunstancia de que ha muerto hace muy pocos días, ¿no? Y además tuve la suerte también estos últimos meses de pasar mucho tiempo con él, de acompañarle en su casa, de entrevistarle varias veces. Y para mí es un profesor muy importante, no solo porque fuera un buen profesor, que lo era, por supuesto, sino que para mí fue el primer escritor que yo tuve cerca, ¿no? El primer escritor que yo podía tocar, con el que podía hablar, al que le podía preguntar, que compraba sus libros, me los dedicaba, los comentaba con él, incluso poco a poco luego pude entrevistarlo, en fin, tuve una relación muy completa con él. Él trabajaba en Planeta, tenía una labor profesional muy completa porque era profesor, era catedrático de literatura española, pero también escribía libros, novelas, ensayos filológicos y trabajaba en Planeta. Entonces tenía esa triple vertiente, ¿no? De profesor, de escritor y de editor, ¿no? Y cuando tú veías cómo cogía los libros, te daba la sensación, y se lo dije la última vez que le vi, que parecía que era una madre que cogía a sus hijos, ¿no? De tanto amor que sentía por los libros. Y esta foto se la hice yo. Además, la publiqué en un artículo. La Biblioteca Legendaria. Y gracias a él, bueno, aparte de todo esto, es un hombre que me ayudó mucho en mi carrera profesional porque me presentó a una beca que conseguí, me dirigió un trabajo que publiqué. Gracias a él pude contactar con Francisco Umbral, me dio su teléfono y me recomendó. Y gracias a él pude contactar también con José Ignacio Díez, que fue mi director de tesis sobre Umbral y que ha sido mi maestro académico y que me ayuda muchísimo también. O sea, es una de esas personas que echas la vista atrás y dices, este hombre ha sido clave en mi vida. Los maestros que he tenido a lo largo de los años han sido maestros sobre todo en los libros, es decir, donde yo he sentido de verdad que aprendía con ellos era en sus libros, leyéndolos e imitándolos, porque no podía evitar que en cierto modo algunas veces se tiñera lo que leía de lo que escribía, de lo que leía. Que esto no es nada infrecuente y yo creo que esto no debe preocupar mucho al escritor porque yo creo que es un fenómeno normal, ¿no? Que lo que leemos, igual que lo que vivimos, se plasme en lo que escribamos, ¿no? Porque lo que escribamos al final en el fondo es un poco como una fotografía de nuestro interior y de nuestro exterior. Entonces, ¿cómo no se va a plasmar lo que vamos leyendo, ¿no?
Pero digamos que lo que me han enseñado estos maestros han ido en esas dos vertientes, ¿no? Por una parte en sus libros y por otra parte en el trato con ellos. He tenido la suerte general y a menudo gracias al periodismo de poder tener contacto personal con gente a la que yo admiraba muchísimo y a la que había leído, ¿no? Y entonces pude, pues eso, preguntar, observar, comentar, etcétera, con ellos, ¿no? Ese es el primer libro que escribí en 1998, en cuarto de carrera, en verano, entre cuarto y quinto, y que quedó inédito hasta el 2016. Esto me ha pasado muchas veces en mi carrera hasta ahora, no soy tan mayor, pero me ha pasado ya bastantes veces, ¿no? Tener un libro, y por eso también animo a que la gente no se desanime si escribe algo y permanece inédito y que no lo olvide y que lo tenga presente y que pueda luchar en el futuro por él porque se puede publicar después. Y esto le pasa incluso a los escritores más consagrados en algunas ocasiones. Tú tienes un libro ahí que intentas publicar, que no te lo publican, que no te hacen caso, y luego en el futuro, como en este caso que fue el centenario de la muerte de Cervantes, me lo consiguieron publicar. Yo recuerdo con este libro que se lo presenté a un escritor y catedrático, a un escritor y profesor, Santiago López Navia, experto en Cervantes. Pues no sé si esto fue se lo publiqué en 2016, pues quizá en el 2008, creo que fue. Y me dijo, bueno, esto ahora es difícil de publicar, pero ten cuidado, vamos, ten presente que dentro de unos años viene el centenario de la segunda parte del Quijote y el centenario de la muerte de Cervantes. Y efectivamente, cuando llegó el centenario de la muerte de Cervantes, lo ofrecí a un editor que me había publicado ya otras cosas y me lo publicó. Y está publicado y es un libro que a quien lo lee le gusta mucho y yo estoy muy satisfecho porque además fue lo primero que escribí, largo, extenso, ¿no? Y del que no voy a hablar ahora tampoco por no fatigar, pero son unas cartas a Don Quijote, unas cartas de un alter ego que soy yo, que se parece mucho a mí, pero que está literaturizado, porque además yo quería hacer una novela, entonces tenía que inventar. Entonces inventé parte de mí y me dedico al personaje literario que es Don Quijote, ¿no? Y le cuento mi propio verano, ¿no? Lo que voy viviendo, los viajes que hago. Fui a Nueva York incluso, se lo cuento a Don Quijote, él no me contesta, por supuesto. Bueno, podría contestarme, pero el caso es que no me contesta. Y es un libro muy importante para mí porque fue el primero que escribí. Este libro tiene una fusión muy grande de vida y de literatura. Todos lo tienen, ¿no? Pero en este caso más, ¿no? Y aquí bueno, puedo ampliar un poco esto diciendo que yo quería presentarme un premio literario. Tenía en aquel momento 22 años y quería presentarme un premio que no gané. Entonces quería hacer una novela, que este libro pues tampoco es una novela tradicional, una novela normal, porque son cartas, porque el personaje principal que describe a Don Quijote se parece mucho a mí, en fin. Las primeras personas que lo leyeron me dijeron que no era una novela, que estaba muy bien, pero que no era una novela. Y seguramente tenían razón. Se parece más a un diario, pero ya digo que como inventa es distinto, ¿no? Aquí aparezco con Francisco Umbral, que no sé si lo conoceréis. Francisco Umbral, que murió hace ya años, hace 14 años, aunque la vida va muy deprisa y tal vez ahora se le recuerde menos, pero fue un gran escritor, ganó el premio Cervantes, escribía en la última página del diario El Mundo, escribió la columna durante muchísimos años y era un escritor, cuando yo le conocí, hice la tesis muy importante. Y aquí aparezco en esta etapa en la que estaba trabajando sobre él, sobre la tesis probablemente, o quizá el trabajo de la beca que hice preliminarmente. No sé, además para mí esta foto tiene algo muy personal, ¿no? Porque aquel día en Majadahonda nos encontramos con una amiga mía de la infancia y se extrañó de verme con Umbral. Entonces yo le pedí
que nos hicieron una foto con la cámara que llevaba, porque no tenía ninguna foto con él, que no tengo muchas, tengo pocas. Entonces nos hizo esta, que fue publicada en una revista y por eso está en blanco y negro, porque está tomada de la revista. Francisco Umbral. Yo os aconsejo, si no lo habéis leído, que lo leáis. Mortal y Rosa, por ejemplo, alguna selección de columnas o algunos de sus ensayos literarios, por ejemplo, el que tiene sobre Larra, Anatomía de un dandy. Luego tiene muchas más cosas. Muchísimas, bueno, tiene más de 100 libros. Y este fue el primer libro que publiqué gracias a la tesis y gracias al trabajo que estaba haciendo con Umbral. Le ofrecí hacer un libro de conversaciones y él me dijo que sí. Recuerdo, además, siempre lo recuerdo, que un día estaba en su casa y estaban haciendo una entrevista de televisión creo que era para Canal Sur. Y yo capté que el entrevistador, por aquellas cosas, no le cayó bien a Umbral y entonces él daba contestaciones a las preguntas, contestaciones muy breves, bueno, no muy amables. Y entonces, cuando acabó la entrevista, dije, pero si a mí me lo cuenta todo, si yo me llevo bien con él, ¿por qué no hago un libro con él? Entonces, poco después se lo pregunté, se lo pensó un poco, me dijo que sí, y este fue el fruto, que es un libro que ha funcionado bien y que entre los expertos es muy utilizado y es un libro, bueno, para mí, por supuesto, esencial, porque fue el primero que publiqué. Y luego además porque en aquel momento hacer un libro con Umbral me parecía como si yo fuera un músico e hiciera un libro con Beethoven. Pero de verdad, sin exagerar, eso es lo que pensaba. Hace poco, cuando tuve que hacer un artículo sobre el mejor verano de mi vida, estuve pensando sobre qué podía hacerlo, ¿no? ¿Qué tema, ¿no? ¿Cuál había sido el mejor verano de mi vida? Y aunque he tenido veranos muy buenos, y los sigo pensando que eran muy buenos, y esto quizás sea un criterio muy literario, ¿no? Para elegirlo, pero yo pensé, pero si el mejor verano de tu vida fue el verano en el que hiciste tu primer libro con Umbral. Y entonces hice un artículo rememorando eso, contando la historia del primer libro sobre Umbral, ¿no? Y las cintas de ese libro, las cintas de la grabación, porque básicamente son entrevistas, se utilizaron para hacer la película que Umbral, Anatomía de un Dandy, que la estrenaron hace poco y que lo previsto, según me han dicho, es que la pongan en televisión española pronto. Yo la he visto, es una película muy recomendable, os iba a encantar. Cuando me doctoré, defendí mi tesis sobre Umbral. Yo pensé, esta tesis, este libro, debe tenerlo Umbral para que lo vea, porque sobre él y debe tenerlo, ¿no? Y entonces quedé con él y se lo di. Y me demostró después que lo había analizado muy bien, que lo había leído bien, que lo había leído con interés, ¿no? Porque me hizo muchas preguntas sobre el libro, ¿no? ¿Y por qué te gusta más esto? ¿Y por qué te gusta menos esto? ¿Y por qué no sé qué? Y poco después me llevó a un VIPS, porque nosotros íbamos mucho al VIPS, y me dijo, ¿por qué no hacemos otro libro? Y yo me lo pensé, porque ya había hecho uno, ya estaba muy bien, y desde luego que no quería repetirme. Pero bueno, en aquel momento la verdad es que me venía muy bien hacerlo y lo hice, ¿no? Y este es el resultado. Que esta foto además se la hice yo. Foto que tiene su anécdota, porque me acuerdo que estaba en su casa y entonces dijo, voy a leerte el prólogo de mi último libro, que era Madrid Tribu Urbana. Y entonces se sentó y se puso a leerlo. Y mientras me leía el prólogo, yo dije, esto es una foto buenísima. Entonces cogí la cámara, le hice la foto y me eché una bronca impresionante, porque dijo que su imagen valía más que sus palabras. Y eso no le gustaba nada. Y efectivamente, la foto al editor le debió parecer buena, porque la colocó en la portada. Yo entregué bastantes fotos para meter en el libro y esta la eligió el editor para la portada, que era en color, la pasó al blanco y negro. Umbral tenía muchísimo carácter. Vosotros no sé si lo habéis conocido o si habéis oído hablar de él o lo habéis visto, pero Umbral tenía mucho carácter, pero era un gran escritor. Aquí cuento la historia del libro y efectivamente salió muy diferente al primero. Hay gente que piensa que es mejor que el primero.
Desde luego, yo no quise mirar para nada el primero, quise hacer algo completamente distinto. Para el primero yo me había documentado muchísimo, porque además, digamos que la documentación del libro era la tesis. Y entonces, para este segundo libro no me documenté nada, no leí nada sobre él, ya, solo lo que tuviera en la cabeza. Y además, en aquella época yo hacía muchas lecturas poéticas y creo que se transparenta en el libro esas lecturas poéticas, en el estilo de los textos que yo escribía. Con todo esto, abro un capítulo para mí importante, ¿no? Que son las biografías, porque estos libros no nacieron para ser biografías, nacieron para ser libros de conversaciones sobre temas varios, en fin, pero al final se han entendido como biografías, cosa que no me importa y que incluso me favorece, la verdad. Y gracias a estos libros yo he podido hacer otros que sí pueden ser calificados más de biografía, sobre todo el de Pedro J, ¿no? Pedro J. Tinta en las venas, ¿no? Que esa ya digamos que es una biografía más armada, más canónica, más tradicional, aunque también está basada en muchísimas entrevistas que hice. Y luego, este es un género que tiene buena salida editorial, es decir, uno escribe, bueno, por ejemplo, cuentos, que yo empecé con los cuentos. Los cuentos son muy difíciles de publicar, a no ser que ya tengas tu sitio en una revista o ganes premios, pero son muy difíciles de publicar. Luego, las novelas, pues a no ser que hagas una cosa muy comercial o te lo presente a alguien, te recomiende a alguien, también es difícil, ¿no? Aunque sigue siendo el género más comercial. Pero en cambio, desde luego, una biografía sobre un personaje conocido, eso es más fácil que lo publiquen, por lo menos así ha sido en mi caso. Y esos son los libros que me han publicado en primer lugar. Otra cosa que se publica muy bien es la novela histórica, pero eso ya contaré un poco después. Eso es lo que mejor se publica en mi experiencia. Bueno, las biografías y la novela histórica, las dos cosas se publican mucho. Alberto Vázquez Figueroa es otro de los maestros que yo he tenido y que tengo, y que me ha enseñado mucho, tanto leyendo sus libros, sus novelas, muchísimo, como él de palabra, ¿no? Y también tuve la oportunidad, la suerte, de hacer un libro sobre él, ¿no? Es curioso porque yo me considero un escritor muy diferente a él y nuestros libros son muy distintos, pero aún así me ha orientado mucho en lo que es la carrera literaria, porque como él tiene tanta experiencia, pues digamos que sabe mucho de lo que yo me puedo encontrar en el camino, ¿no? Y entonces, antes hablaba de la estrella polar de Cela, ¿no? Pues digamos que quizá Vázquez Figueroa ha sido como una estrella polar después, ¿no? Pude hacer este libro, Alberto Vázquez Figueroa, La aventura, que es un libro híbrido, ¿no? de varios géneros, porque es antología, porque recoge muchas páginas, episodios de sus novelas, pero tiene bastante de ensayo, tiene bastante de biografía y da una idea global, digamos, de la obra y de la vida de Vázquez Figueroa, ¿no? Y como digo aquí, nace del puro placer de leer, porque yo leí muchísimos libros suyos anteriormente, ya en la carrera, luego en el doctorado, muchos libros suyos, tiene más de 100. Bueno, yo he leído muchos, pero claro, no los he leído todos, por supuesto, porque son tantísimos, pero son muy divertidos, muy entretenidos. Y yo los leía, por ejemplo, cuando tenía exámenes, por ejemplo, o cuando estaba pasando una mala racha. Eran libros que te evadían. Bueno, por lo visto creo que se lee mucho en las cárceles, porque como él mismo dice con una sonrisa, dice, porque son de evasión. Son muy, muy divertidos y digamos que te sacan de la realidad cuando la realidad no es muy buena y te la alegran, ¿no? Aparte de que si eres escritor te enseñan mucho, por lo menos a mí me enseñan mucho. Potencian la imaginación, te enseñan a contar. Interesantes, muy interesantes. Este autor me lo recomendó un médico, amigo, padre de muy amigos míos, don Evaristo Sánchez Lluch. Me dijo, este escritor, cuando lo lees, es que ves los personajes. Me acuerdo que eso me lo dijo muy claramente. Es que lo ves los personajes. Y me dijo, empieza a leer Anaconda. Y yo empecé a leer Anaconda, que es una autobiografía suya, de sus 40 primeros años.
interesantísimo. Es como una novela, pero con su vida, que es una vida de novela, de aventura. Sánchez Vidal es otra de esas personas que yo me he encontrado en el camino y que me han enseñado muchísimo y que han sido claves también, ¿no? Es catedrático de cine, es escritor y a mí me ayudó mucho a hacer La Guerra de las Galaxias, el mito renovado, que es un libro que tengo yo sobre la Guerra de las Galaxias. Lo conocí en la presentación de La llave maestra, que es una novela suya que os recomiendo porque es fantástica. Es así como un poco como científica, pero tiene también de novela histórica, es extensa, elaboradísima, tardé 10 años en hacerla. Es fantástica, vamos. Fue ahí cuando me llamó la atención de verdad, ¿no? En esa presentación con ese libro. Y luego, para hacer un reportaje en Expansión sobre la Guerra de las Galaxias, le entrevisté. Y ahí fue mi relación con él sobre la Guerra de las Galaxias. Y a partir de ahí le dije, a mí me gustaría hacer un libro sobre la Guerra de las Galaxias, pero ¿a ti te parece que es una locura? Y me dijo, no, no es una locura, es algo muy interesante, tienes que hacerlo. Además, tienes que mostrar la relación que tiene la Guerra de las Galaxias con tu generación. Porque yo soy precisamente prácticamente de cuando surge la Guerra de las Galaxias. Yo nací en el 76. Y al final hice el libro. Digamos que él me asesoró en el libro, me dio bibliografía, yo le mandaba capítulos. Como digo aquí, guardo un gran recuerdo de esa época, de esa elaboración del libro. Luego me hizo el prólogo y bueno, en fin, para mí un tiempo feliz. Esta es la portada de la 4ª edición que hicimos cuando se cumplió el 40 aniversario de las películas, de la primera película. Y aquí aparece la máscara de un samurái, porque George Lucas se inspiró mucho en los samuráis para hacer las películas y para, por ejemplo, también para hacer la máscara de Darth Vader y más cosas, ¿no? Los samuráis eran muy importantes porque él admiraba mucho al director japonés Akira Kurosawa. De hecho, hemos hecho otras portadas de este libro y la que más éxito ha tenido es esta portada, en la que aparece el samurái, la que más éxito. Este libro para mí fue muy enriquecedor porque no solo era un libro sobre cine, sino que incluía muchas más cosas, elementos que están en las películas, ¿no? La mitología, la historia, el propio cine, la televisión incluso, los cómics, los dibujos animados, muchos elementos, los samuráis. Era un libro muy completo para mí porque las películas jugaban y se elaboraban en base a un material también muy completo, porque todo eso Lucas se lo estudió antes de hacer el guión y las historias de la Guerra de las Galaxias. Se lo metió en su cabeza y con su creatividad consiguió hacer esas historias. Entonces yo en mi libro traté de desandar el camino de Lucas para hacer las películas, ¿no? Y por eso fue tan satisfactorio, porque además a mí las películas es que me apasionaban y me apasionan desde pequeñito, ¿no? Y las he visto muchísimas veces. Tanto que mi padre cuando me veía verlas decía, este chico está obsesionado con la Guerra de las Galaxias, este chico. Muchas veces los libros salen de las obsesiones. Esa es mi experiencia, por lo menos. Y además, generalmente, cuando uno hace un libro de algo, si echa la vista atrás y dice, pero si ya me llamaba la atención entonces, cuando era pequeño, cuando tal, cuando cual, al final, eso me pasa a mí, por ejemplo, con el Cid, sin ir más lejos. Desde luego, muy marcadamente con las Guerra de las Galaxias. Esta es una foto de unas comidas que tengo cada cierto tiempo con Raúl del Pozo y amigos suyos que son amigos míos también. Aquí aparece, este es Raúl del Pozo, columnista del Mundo, escritor. Aquí aparece un Rafael Ramonet, que es un buen amigo mío, presidente de Prestomedia, que es una empresa de comunicación. Y aquí aparece Jesús Úbeda, que es periodista, publica en muchos sitios, por ejemplo en Zenda como yo, en Libertad Digital, en varios sitios, y es poeta también. Y en estas comidas viene gente de la actualidad, muy interesante, escritores, estuvo Ramón Tamames, el economista
maravilloso también, por ejemplo, estuvo Arrabal, Fernanda Arrabal, por ejemplo, en otra. Bueno, gente muy interesante que te enriquece en la propia comida y que luego conoces y que te puede ayudar pues, en tu vida profesional, por ejemplo, como periodista, porque yo a partir de ahí pues, he podido salir entrevistas con alguno de ellos, ¿no? En fin, amenísimas y enriquecedorísimas las comidas con Raúl del Pozo y nuestros amigos. Y a mí me parece buena idea poner esta foto, que la hice yo, por cierto, como un recuerdo, ¿no? Raúl del Pozo me ayudó muchísimo. Por ejemplo, la idea para hacer mi libro sobre Pedro J. Tinta en las venas me la dio él, cosa que le agradezco muchísimo y se agradeceré siempre. Y luego, pues vamos, y sigue ayudándome. Es una persona, además, que tiene, como yo digo, la vocación de ayudar. Tiene la intuición de ayudar. Una vez lo pregunté, por ejemplo, porque yo veía que tenía mucha sensibilidad con la gente joven, ¿no? Los jóvenes tenemos, pues, bueno, yo no soy tan joven, pero más dificultades de lo normal, pues, para hacer las cosas, para salir adelante, para ganar dinero, etcétera, ¿no? Y él a mí me ayudó y ayuda a mucha gente. Yo le pregunté por qué y me dijo, porque a mí me costó mucho salir adelante. Entonces, él era consciente de lo que cuesta, es consciente de lo que cuesta salir adelante y hace lo mejor que puede hacer, que es ayudar, ¿no? Y desde luego lo sigue haciendo. Y también gracias a eso es tan querido en los escritores jóvenes, periodistas jóvenes. Vamos, muchos lo quieren como un padre. Se lo ha ganado a pulso. Raúl del Pozo. Carlos García Gual es otro escritor, bueno, es un catedrático de clásicas que para mí es fundamental. Yo más siempre lo digo como amigo que como maestro, pero como es tan sabio, pues de un amigo tan sabio se aprende muchísimo, ¿no? Y él es experto en mitos, sobre todo, pero dentro del mundo antiguo sabe de todo, porque él tiene muy claro que su terreno es el mundo antiguo. Y dentro de eso se lo tiene trabajadísimo, pero fuera de eso procura no salir, dice, porque pierde autoridad, ¿no? Entonces sabe mucho de novela histórica, tiene un par de libros sobre novela histórica, y luego pues todo lo que es el griego y la literatura griega, ¿no? Especialmente, como digo, los mitos. Aparte de todo esto, es un escritor con una prosa clara y muy profunda. Es decir, lo que nos cuenta, él es filólogo, pero también es escritor, porque cuida mucho la expresión. Leer sus libros es un verdadero placer. Nos está enriqueciendo por lo que dice y por cómo lo dice. Nos está enseñando también a decirlo, ¿no? No solo a decir cosas, sino a cómo decirlas. Y yo quedo con él de vez en cuando, he hecho artículos, entrevistas con él, y es un placer. Además, hablamos un poco de todo, no solo del libro, sino del mundo actual, de mil temas, ¿no? Y es verdaderamente enriquecedor. Esta es la portada de uno de sus libros, a mí es el que más me gusta, el Diccionario de Mitos, que ha hecho varias ediciones, esta es la última hasta ahora. Y bueno, pues es un diccionario de mitos, como digo, muy bien escrito, accesible, porque su forma de escribir es amena y accesible. Y este, por cierto, pues lo recomiendo desde aquí. Muy amigo de García Gual es Luis Alberto de Cuenca, que pongo aquí sabio y poeta. A Luis Alberto yo lo conocí porque le hice una entrevista para mi libro de la Guerra de las Galaxias. Como todo está relacionado al final en la vida, una vez me encontré en la facultad, en Filosofía y Letras de la Complutense, me encontré con García Gual y le hablé del libro. Y me dijo García Gual, eso tiene muchos elementos artúricos. Y yo dije, pues yo de eso no he hablado nada en el libro. Y entonces le dije, ¿quieres que te entreviste para este tema? No, eso es mejor que hables con Luis Alberto de Cuenca, que sabe más que yo de eso.
Entonces me puse en contacto con él, enseguida me concedió la entrevista, que va al final del libro, y también me presentó el libro. Y allí, nunca se me olvidará, dijo así, en un tono de lo más auténtico, ¿no? Dijo, porque yo cuando era joven quería ser un sabio, y al final lo que he sido es un poeta. Y a mi modo de ver, cualquiera que conozca a Luis Alberto de Cuenca podrá decir que no solo es un poeta, como atestiguan sus libros, que son buenísimos, que es un sabio porque sabe muchísimo y además tiene una actitud dinámica y en absoluto, ¿cómo diría yo?, solemne, ¿no? En una entrevista yo le pregunté qué era un sabio y me dijo, un sabio es el que sabe mucho, pero, pero no va alardeando de sabio, algo así me dijo. Y eso está bien. Aquí cuento la historia. Por si fuera poco, me ayudó a encontrar editorial, Alberto Santos Editor, para este libro, que luego me publicó otros, bastantes otros. Pues no sé, a lo mejor me ha publicado 6 libros ya, Alberto Santos Editor. Y Luis Alberto es una persona, como digo aquí, muy generoso y bueno, y un poeta que, vamos, no solo es que me gusta a mí mucho, sino que le gusta mucho a muchísima gente. Es un poeta de grandísima aceptación que ha recibido muchos premios, que por si fuera poco, vende muchos libros, que ya es difícil con la poesía, como todos sabemos. Y entonces es una persona realmente completa y que además tiene mucho prestigio en el plano humano, diría yo. O sea, que es una persona que cae muy bien a la gente, que lo quiere mucho, porque es buena persona. Colaborar en prensa. De todo esto, creo yo que se desprende, aunque sea mi historia personal, se desprende cosas interesantes quizá para un escritor que empiece, un escritor de mi propiedad incluso, o alguien que se mueva en el terreno literario, o alguien que estudie filología o que la haya estudiado por razones parecidas a las mías o por razones complementarias. Entonces, poco a poco iré yendo a algo más general, como dije al principio, no centrado tanto en mi propia experiencia o en mi propia trayectoria. Pero aquí sí puedo decir que colaborar en prensa yo creo que es algo interesante, importante si se puede hacer. Porque te mantiene al día de la actualidad, quieras que no, te mantiene. Leer los periódicos. Te da agilidad de escritura, como tienes que escribir con bastante frecuencia, eso hace que escribas más y que además que escribas con exigencia. No es lo mismo escribir, digamos, para guardarlo y el día de mañana intentar publicarlo, que no ir escribiendo para publicarlo, que además vas viendo también las reacciones de los lectores e incluso hoy en día que todo se puntúa, puedes ver cómo te puntúan tus artículos, en fin, que hay como una respiración, ¿no? una interacción, ¿no? Creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y además yo por lo que veo en la gente, quien lo prueba, pues, vamos, mucha gente que lo prueba y que no lo deja, porque crea como una especie de, bueno, no sé, adicción, no sé, pero vamos, desde luego, publicar es bueno, pienso yo, gusta, y desde luego yo creo que para una persona con vocación literaria, colaborar en prensa es muy interesante. Aparte de que te mantiene también más en la realidad, que eso es importante, porque quizá nosotros podemos tener tendencia más al mundo de las ideas, tanto libro que leemos, desde luego ese es mi caso. Y el colaborar en prensa, hacer artículos, te ancla más en la realidad y eso es positivo también. Esta señora se llama Carmen Jiménez Cuenca y es mi coach. No sé si debo explicar lo que es el coaching, seguro que hay mucha gente que lo sabe porque ya se ha hecho conocido en España, ¿no? Pero desde luego cuando yo tuve el primer contacto con Carmen, yo no lo conocía, ¿no? Aunque sabía lo que significa coach, por supuesto. La conocí de la forma más fortuita un día que salía de casa de Vázquez Figueroa, de su piso, se abrió una puerta y en la puerta de al lado, en un despacho al lado, estaba Carmen Jiménez Cuenca y fue allí cuando nos conocimos, nos presentaron. Entré yo en el despacho, me enseñó un poco, bueno, un proyecto y poco después me hizo una propuesta. Me dijo, si tú me asesoras con un libro, yo hago coaching contigo.
Y sinceramente yo no veía la necesidad de hacer coaching porque era algo de lo que no sabía nada, ¿no? O casi nada. Y luego esto al final, el verdadero beneficiado fui yo, porque el libro, ese libro luego ha hecho otros, u otro, creo que ha hecho uno. No lo llegó a hacer, aunque yo le ayudé al principio, pero el coaching sí que lo hizo conmigo. Y creo, si no recuerdo mal, era como un mes o mes y medio, que eran sesiones más fijas, más seguidas, en el que ella me orientó mucho en el mundo del trabajo, ¿no? O sea, y en lo que yo quería potenciar de mis facetas, ¿no? Y total, que en poco tiempo, y esto visto con perspectiva, más que entonces, mi mundo profesional se activó, yo me moví mucho más, fui más a los sitios, a los periódicos o a las revistas, ofreciendo cosas, ofreciendo proyectos, bueno, y tiene mucho mérito. Luego ella me ha seguido, de vez en cuando nos damos un paseo y me cuenta y le cuento y me sigue dando ideas, etcétera, pero ya es como mucho más tranquilo. Digamos, el coaching además, por lo visto, está pensado para, para un primer momento y luego ya cada persona sigue con sus propias alas, digamos, ¿no? Entonces, le estoy muy agradecido, ¿no? Porque en mí tuvo un efecto muy bueno, muy bueno. Y de hecho, vamos a ver, claro, uno nunca sabe qué es lo que funciona, qué no, cuáles son las causas de las consecuencias, pero vamos a ver, poco después o relativamente poco después, vamos a ver, yo publiqué mi primera novela, que es El Cid, que era un proyecto que tenía desde hace tiempo, conseguí editor, gracias también a que me publicaron primero el de la Guerra de las Galaxias. Conseguí publicar mi primera novela, que tuvo una elaboración muy larga, un trabajo de años, y esto es un poco lo que decía antes de la novela histórica. La novela histórica, por mi propia experiencia, cuando firmo libros, en las ferias de libro, se vende muy bien. Eso sí, es justo que se venda muy bien, porque lleva muchísimo trabajo, por lo menos como las hago yo. Hay que estudiar mucho, hay que documentarse mucho, pero es raro que no te la publiquen, o por lo menos ese fue mi caso, y se vende muy bien. Bien, en el 2008 publiqué, como digo, El Cid. Antes del Cid, pero ese mismo año, publico mi biografía con Pedro J. Tinta en las venas. Que esto yo creo que también viene de ese momento en el que me puse más en marcha y me activé, ¿no? De presentar un proyecto, la idea me la dio Raúl, pero yo ya con Raúl, digamos que tenía una relación profesional, un diálogo profesional. A Pedro J. le pareció bien la idea de la biografía, pude hacerla y salió el libro y es de mis libros el que ha tenido más aceptación, con bastante diferencia. O sea, y además es un libro que me ayuda mucho porque gracias a él pude dar clase en una universidad, en Yale University. Es un libro que me ha abierto muchas puertas, esa es la verdad. Y del que yo estoy muy satisfecho. Y hay gente que dice que es mi mejor libro, aunque, bueno, unos dicen unos, otros dicen otros, es la verdad, pero es un libro valorado y yo creo que respetado. Además, yo lo que observo también de este libro es que lo valoran escritores, periodistas jóvenes. Yo veo periodistas jóvenes que me voy encontrando, pues por ejemplo, me lo dijo en una ocasión, me lo dijo Javois, que es un periodista, un escritor muy, muy reconocido ahora. Me presentaron y dijo, el autor de Pedro J. Tintas Venas, muy, muy, muy buen libro. Y esto, o sea, yo he visto que en la generación joven es un libro que está valorado, que está leído, que eso ya no es poco que se lea, porque los libros muchas veces no se leen, como ya os iréis dando cuenta, supongo, o se leen poco. Yo veo que entre los jóvenes se ha leído y se valora, ¿no? En gran parte, ojo, en gran parte por Pedro J, porque yo meto ahí muchas ideas suyas, hay muchas entrevistas, o sea, no es que yo sea un genio, es que digamos que el libro tenía mucho material interesante, pienso yo. Fue un año de mucho trabajo, o sea, el libro era, yo me levantaba, desayunaba con el libro y me acostaba con el libro, así era. Pero también lo recuerdo como un año feliz.
Esa es la verdad. Le metí muchas horas, muchísimo trabajo, pero mereció la pena. Aquí digo que aprendí mucho de periodismo, desde luego. En primer lugar, aprendí mucho de Pedro J. y también de muchos periodistas a los que entrevisté. Y gracias a eso también pude colaborar en la Fundación Francisco Umbral, que hice un inventario de la obra de Umbral, es decir, de lo que había en su casa, incluidas las cartas, documentos que pudieran servir para trabajar en el futuro sobre Umbral. Hice un inventario muy largo, muy completo, estuve meses, creo que 4 meses o así, trabajando sobre todo con su mujer, con su viuda, que es la presidenta de la Fundación Umbral y que está haciendo una labor impresionante. Vamos. En 2015, tras 7 años sin publicar, publicó Fernando el Católico, el destino del rey, que es una de estas novelas históricas que digo que a mí me han dado tan buen resultado, ¿no? Había sido una crisis tremenda, ¿no? Y esa es la razón por la que yo no publiqué ningún libro. Porque además yo siempre he publicado, yo siempre he querido publicar, no hacer autoedición, sino que me publicara un editor y que me pagara lo que tenía que pagar, en fin. Entonces también por eso, pues eso ha resultado que me ha costado más publicar mis libros, ¿no? Pero en general los editores, yo por lo que veo, una novela histórica, están encantados de publicarla porque, como digo, se vende bien, ¿no? Esta la publiqué en el 2015 y además me acuerdo perfectamente, no sé si os acordáis que hace unos años hubo una serie muy seguida, Isabel, ¿no? Sobre la reina católica. Y me acuerdo que ya cuando estaba terminando, yo creo, ¿no? En las últimas temporadas, yo leía el periódico. Otra cosa que os recomiendo mucho es que leáis el periódico, aunque parezca una obviedad, porque en el periódico te da muchas ideas para reaccionar, ¿no? Para moverse, para trabajar. Entonces yo vi en el periódico algo así como 5,5 millones de espectadores, Isabel, y entonces yo llamaba a mi editor y le decía, Alberto, la serie de Isabel, 5 millones de espectadores, 5,5 millones, ¿cómo no me vas a publicar el libro? Y así varios días hasta que al final, o sea, se dio dar cuenta de que lo iba a vender. Y lo publicó. Y de hecho, de los libros que he publicado con este editor es el que más ha vendido. Y bueno, esta fue una presentación que hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras en la Complutense. Que además, bueno, en este tiempo yo escribí algún otro libro. Luego, además, hubo un momento en que dejé de escribir libros porque dije, joder, si no me los publican y eso está tan feo, pues voy a dedicarme a hacer muchas otras cosas. Porque yo procuro compaginar el libro que estoy escribiendo con otros trabajos, ¿no? Y en este caso ya dije, pues ya me voy a centrar en otras cosas. Y me fue bien esa táctica. Y al final conseguí, digamos, sacar del cajón esta novela de Fernando el Católico, que la había escrito justo después del libro sobre Pedro J. Y fue muy bien. Y después de este libro he pillado una racha, pues no sé, de haber publicado, pues no sé cuántos libros, son muchos, a lo mejor 6, 7, 8, no lo sé, muchos. Iba a 2 por año, después del de Fernando el Católico, porque los tenía guardados. No es que yo los escribiera en ese momento, es que los tenía guardados, de cuando no me publicaban. Y yo he oído de algún escritor muy consagrado que también guarda los libros porque no se los publican en el momento. Entonces, por eso no hay que desanimarse. Y hay que procurar, claro, estar atento y moverse, porque si uno, bueno, yo creo que si tiene vocación, como diré más tarde, la vocación, yo creo que es un motor muy importante. Yo diría que es el más importante, desde luego, para esto. Porque otra cosa es, yo si no tuviera vocación, es que no habría hecho nada de esto. Para empezar, me habría dedicado a otras cosas mucho más prácticas, lo que llama la gente práctico, ¿no? Desde luego. Pero cuando la tienes, digamos, luchas contra el viento y las mareas y al final acabas publicando tus libros, tus textos. Bueno, aquí hablo de una crisis económica, como sabéis. Fue crisis del 2008. Pero es que luego vino otra y luego ya la pandemia y ya uno ya no sabe lo que es crisis y lo que no, porque como vivimos en esta situación, pues
pues claro, hay que aprender a navegar con lo que tenemos. La novela de Carlos V, que también tiene su historia, El viaje del emperador. Un gran esfuerzo recompensado, pongo aquí. ¿Por qué? Bueno, porque estuve casi 5 años escribiendo esta novela y es una novela pequeñita. Es decir, también mientras todo este tiempo yo hacía otras cosas, pues no sé, muchas otras cosas, poco a poco iba escribiendo mi novela de Carlos V, pero es una novela que se me atragantaba mucho. Además, me salían unas clases, por ejemplo, pues tenía que dejar la novela. Me salían otras clases, tenía que dejarla. Iba así a trompicones. Y al final fui humilde y dije, en vez de hacer la novela larga, grande que yo quería hacer, me di cuenta por un librito de una tía mía, monja, escritora, María Ángeles Martínez, Pérez Mendaña, que yo actué como editor, digamos, en un verano. Este era un libro corto, pequeño, poético, de memorias, religioso, porque ella es religiosa, y era un libro precioso. Y yo ahí me di cuenta, pero vamos a ver, si puedes hacer un libro pequeño y maravilloso, ¿por qué vas a hacer la novela de Carlos V de 400 páginas, de 500 páginas? Hazlo como lo tengas, redondea lo que tienes, que fue lo que hice, y al final salió un libro de unas 200 páginas, un poco más, y oye, pues en las ferias funciona fenomenal, se vende muy bien, así que yo creo que también hay que ser más humilde y hay veces que siéndolo uno consigue resultados muy buenos. Y yo de este libro estoy muy satisfecho, no solo por lo que a mí me aporta, que además tuve que documentarme muchísimo sobre Carlos V, que lo hice porque era un personaje que me gustaba mucho, sino porque, claro, cuando ves en las ferias y la gente se lleva el libro y encantada, pues eso te da mucha fuerza. Entonces, en lo que he hecho, digamos que hay dos grupos, aparte de las biografías, hay dos grupos. Por una parte están las novelas más comerciales, que son las históricas, como he dicho, y por otra parte están unas novelas que quien las lee les gusta mucho, pero que no son tan explosivas, no llaman tanto la atención, porque uno ve un libro de Carlos V, pues Carlos V te interesa, pues te lo puedes comprar, o Fernando el Católico, o el Cid, o sea, es gente muy importante, ¿no? Que llama mucho la atención y encima, pues suelen ir acompañadas por series, porque de Carlos V raro es el momento en el que no hay una película o una serie en televisión de tan importante, es un personaje tan importante que está permanentemente presente, ¿no? Que yo no hice mi libro por eso, pero esa es la consecuencia. Y hay otros libros, como por ejemplo Relámpago, Cuerpos y Letras, las cartas de un joven escritor a Don Quijote, este tipo de libros, que son más minoritarios, pero que quien lo lee le gusta mucho. Por ejemplo, Pérez Reverte leyó Relámpagos y me dijo que era muy bueno, que es una cosa que, como os podéis imaginar, me llenó de satisfacción. Y luego, por ejemplo, Cuerpos y Letras, por ejemplo, ya que está aquí presente el profesor Daniel Sáenz Rivera, es un libro que le gusta mucho y dice que es el que más le gusta a los míos. Pues una gran satisfacción. Entonces, digamos también que uno, con unas cosas o con otras, es como, no sé, ahora estoy viendo, no sé por qué, la visión de una mesa en el casino, ¿no? Que uno apuesta en muchos sitios, ¿no? Pues al final todo lo que uno hace, pues digamos que te va llenando porque vas llenando también a los demás en muchos aspectos, según los libros, según los artículos. Entonces, cuando tú estás trabajando y haciendo cosas, raro es que no aciertes con uno, con otro, o en un momento u otro, con los artículos, los libros, tantas cosas. Hoy en día el escritor puede moverse en más terrenos que lo que yo hago, ¿no? Hasta ahora, porque yo creo que haré más cosas. Por ejemplo, puedo escribir para el cine, claro, pues ya Faulkner escribía para el cine, para Hollywood. Para el teatro, tengo entendido que en el teatro, si un dramaturgo acierta, si tiene éxito, le va muy bien, muy bien, muy bien, tengo entendido. Para la televisión, hoy en día los guionistas de televisión pueden ganar también dinero. Es más, a mí me gustaría sinceramente enfocarme en el futuro en el cine, en la televisión, pues para tener más salidas, ¿no? Para abrirme más, ¿no? Luego,
también se puede trabajar para la publicidad. Hace muchos años recuerdo yo que en una boda hablé con una publicista, con gente que trabajaba en publicidad y me dijo que para gente creativa estaba muy bien y tal. Pero me dijo, eso sí, si te dedicas a la publicidad no vas a poder escribir, porque es como muy absorbente. Quiero recordar que me dijo eso. Entonces yo dejé, o sea, me olvidé de eso. Pero vamos, oye, puede que no. El mismo Vázquez Figueroa que antes he citado y que aquí aparece, sí que ha hecho publicidad y ha hecho guiones y hace novelas y lo puede compaginar. Es verdad que ahora está dedicado desde hace muchos años plenamente a la escritura. Yo creo que a la publicidad se dedicó antes de dedicarse plenamente a la escritura. Pero lo que quiero decir es que parece que no, pero hay muchos campos. Y que al final, a mi modo de ver, lo que hay detrás de todo esto es la creatividad. O sea, por un lado está la cultura, lo que sabe uno, lo que se ha documentado, todos los libros que ha leído, etcétera, o lo que ha viajado, bueno, eso, la cultura, los conocimientos, y por otro lado está la creatividad. Yo creo que la creatividad se mueve con lo que tiene, ¿no? Pero creo que es clave para todos estos terrenos, ¿no? Y si tiene mucha cultura, pues hace un tipo de obra diferente al que tiene menos cultura, por ejemplo. O a lo mejor ha viajado más, en fin, como es el caso de Vázquez Figueroa, por ejemplo, que ha viajado muchísimo y eso se plasma en sus libros enormemente. Tiene mucha creatividad también, se plasma mucho en sus libros. Él dice que en cambio que no tiene mucha cultura, porque dice que la cultura se adquiere en las aulas. Dice que él, por circunstancias, pisó pocas aulas. Bueno, pues creo que también todo esto es interesante. Y él lo que hace, muchas veces, escribe guiones y a veces los transforma en novelas. O escribe novelas y los transforma luego en guiones, según le viene bien. Y dice que le lleva menos tiempo hacer las películas que las novelas. Y que hacer series es igual que las películas, pero en largo. Esa es una experiencia, como yo no tengo experiencia de guiones, me pareció interesante preguntarle a él. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que hace Pérez Reverte. Pérez Reverte a lo mejor no escribe un guión para una serie, pero a lo mejor escribe una idea original para esa serie, la historia de la serie. Y entonces eso ya los guionistas lo utilizan para hacer la serie, que eso es muy interesante también. Y entonces para hacer eso no se necesita ser guionista, ser experto en guiones, sino ser escritor. Tener imaginación, ser novelista, etc. Bueno, aquí he puesto una foto de Vázquez Figueroa para contextualizarlo, como estamos hablando de él, que además es una foto que aparece en África cazando leones, y él siempre cuenta que su guía, que es al pobre se lo comieron los de su tribu. O sea que, claro, con estas experiencias que ha tenido Vázquez Figueroa, pues no es extraño que haya hecho todas esas novelas. Él dice que su modelo de joven era Hemingway. Y además es curioso, porque eso mismo me dijo en otra ocasión Sánchez Dragó. Parece que en esa generación el referente, el modelo, era Hemingway. Entonces todos así, pues son viajeros, son aventureros, escritores. Sobre la publicidad dice Vázquez Figueroa que, vamos a ver, que para un escritor es bueno, brilla cuando son trabajos grandes, proyectos de amplitud, que dice que si es algo muy concreto, como un coche rodando, por lo que me dijo, pues que eso no tiene mucho interés, si es algo concreto, mínimo, ¿no? Pero algo con amplitud, pues ahí sí que puede dar juego, ¿no? El talento del escritor. Bueno, yo quería decir esto para que lo que estoy contando no parezca como algo de cuento de hadas, pues debo decir lo que supongo que ya sabréis muchos, ¿no? Todos, que, vivir de escribir es muy difícil, que casi todos los escritores, por lo menos
en ciertas fases de su vida, si no en todas, tienen que hacer otras cosas, queriendo o no queriendo, porque vivir de los libros es muy difícil y hay muy pocos. ¿Por qué? Pues yo creo que fundamentalmente porque hay pocos que vendan lo suficiente como para vivir. O sea, yo no creo que sean las editoriales las que no quieran, o sea, las que no quieran dar el dinero, pagar, sino simplemente que es el mercado, ¿no? Que se organiza de tal manera para que haya unos escritores que son los que más venden. Hombre, es verdad que esos escritores pueden vender bien también mejor porque llegan a ciertas editoriales que les dan más difusión, eso desde luego que es así, y que hay una carrera y que uno puede ir mejorando en ese sentido también. Esto desde el punto de vista económico, que si hablamos de la satisfacción artística y literaria de escribir, eso no se lo quita a uno a nadie, ¿no? Y que, ojo, también puede uno escribir una joya y que no se venda casi nada, o que no nos lo publique ni siquiera hoy, que a lo mejor al cabo de los años, como dije antes, sí que la publican. Pues todo esto puede suceder. Entonces, hay muchos escritores que son profesores, o profesores que son escritores, y también periodistas, ¿no? Que en el fondo, pues eso, son territorios limítrofes, ¿no? Es el de la escritura, es el del conocimiento, es el de la información, son conocimientos, son terrenos muy, muy ambiguos, diría yo, porque muchas veces son el mismo. Bueno, yo debo decir que ahora en estos momentos escribo libros, escribo un blog que se llama Cuadernos de Campo, en la revista Zenda, que es una revista con la que estoy encantado. Es una revista con mucho prestigio, con mucha difusión de libros, de escritores, y a mí me da mucha libertad. Y luego, pues que pues es una revista que se mueve en Internet con gran difusión, como digo. Eh, Tengo entendido además que pensaron pasarse al papel en parte y vieron que no les compensaba el papel. Y entonces por eso fundaron una editorial de novelas de aventuras que tiene libros de, por ejemplo, de Verne o El prisionero de Zenda, eh, libros de aventuras. Entonces, yo un poco por recoger lo que decía antes de colaborar en prensa, ¿no? Es muy interesante. Además, yo creo que cuando... Bueno, esto ya me lo decía Umbral, eh, hace muchos años, hace 20 años. Me decía que escribir en prensa era muy bueno porque había gente que te leía en el periódico y luego te buscaba el libro. O se encontraba un libro y decía, yo leo en el periódico. Y compraba el libro. Es verdad. Y sobre todo también creo yo, por ser sincero, yo creo también que crea cierto prestigio, ¿no? Y que es un prestigio que se traduce en tirón hacia el lector, ¿no? Que conoce a ese autor, a ese periodista, a ese escritor, y después de leerlo en corto, digamos, en periódicos, en revistas, le interesa leer un libro suyo, ¿no? Creo que incluso, eh, digamos, a nivel de marketing es muy bueno. Bueno, aquí lo que he puesto se me ocurrió esta idea. Un escritorio del siglo XXI. Entonces, ¿cómo podría ser un escritorio del siglo XXI? Y puse más o menos lo que yo utilizo, ¿no? Básicamente. Entonces tengo aquí el ordenador, que es, como dice Raúl de Pozo, es la fábrica. De ahí sale todo, ¿no? La parte de nuestra cabeza y de nuestra vida, de nuestro movimiento. Una cámara de fotos, que yo la utilizo bastante y que, bueno, que es utilísima y que también me da enormes satisfacciones. El móvil, con el que uno se puede grabar. Aquí me faltó poner una grabadora, pero la grabadora puede estar en el móvil también si queremos. Bueno, la funda de mis gafas, dos libros, en este caso es uno de los que he citado, de Relámpagos, y aquí hay un bolígrafo y un portaminas. Entonces, creo que era interesante, ¿no? Y ver cómo he podido cambiar, ¿no? Con lo que escribiría Cervantes a lo que escribiría un escritor hoy, ¿no? Pues esto es... yo creo que tengo un cuaderno por aquí, ¿ves? Aquí hay un cuaderno también, que lo utilizo mucho, porque en el cuaderno haces borradores, pones ideas, haces esquemas, es muy útil. Bien, y ya por ir enfilando el final, eh, hablar, sintetizando un poco de un escritor del siglo XXI, ¿no?
la sociedad necesita a los escritores, porque hay veces que uno se pregunta, yo creo que no soy el único, ¿se acabarán los libros? ¿Se necesitan a los escritores? ¿Esto no es una cosa de la prehistoria? Y luego te das cuenta de que no, de que la sociedad verdaderamente necesita a los escritores. Porque, porque los escritores divertimos, los escritores inquietamos, los escritores potenciamos, los escritores aportamos algo que solo aportamos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una necesidad, que la sociedad del siglo XXI, el mundo del siglo XXI necesita el escritor, pero no ahora, sino que lo necesitará siempre. Hace poco se lo pregunté a Carlos García Gual, del que hablé antes. Le dije, ¿existirán los libros? ¿Se acabarán los libros? Y me dijo, sí. Me dijo, a lo mejor no, los libros no se venden tanto como el último móvil o no interesan tanto como lo que puedan decir los influencers, pero siempre habrá gente interesada en los libros. Eso fue lo que me dijo. Y es cierto, es cierto. Lo que pasa es que, claro, pues te tienen que gustar, te tienen que interesar y sobre todo lo que da un libro no da otras cosas. O sea, un libro, pues digamos, pienso yo, tiene cierta amplitud, cierto desarrollo, profundidad, ambición, requiere esfuerzo, como todos sabemos, en el lector. O sea, no es ver un programa en la televisión, ni siquiera ver una serie que pueden ser tan interesantes, o las películas que son tan maravillosas. Es decir, el libro da algo propio, personal, que no nos dan otras cosas, ¿no? Y como no nos dan otras cosas, pues yo estoy seguro que existirá. Que sean otros soportes, seguro que sí. Ya lo veremos. De momento, el libro papel está resistiendo mucho más de lo que se pensaba. Vamos a ver hasta dónde llegue. Pero claro, si hay que leer el libro electrónico, yo leo en el móvil también a veces, los artículos, pues no pasa nada. Lo que importa es la esencia, el alma, digamos. Y yo creo que el libro, sobre todo, es alma. Es el alma del que lo escribe, del que lo lee, incluso diría yo que del que lo publica, de la cadena, ¿no? Como mi conferencia es la última del curso, yo quería hacer un pequeño canto, en la medida de mis posibilidades, a lo que es la escritura, ¿no? La utilidad de la escritura, ¿no? Completando un poco lo que decía de los libros, ¿no? La escritura es útil, o sea, es utilísima, desde lo comercial a lo literario. Nos sirve para muchísimas cosas, ¿no? Hasta para hacer una nota que te tienes que despertar pronto al día siguiente, que tienes que avisar a alguien, que tienes que, o sea, hasta para eso, la agenda, ¿no? Que anotas, etcétera, o una agenda electrónica, lo que sea, ¿no? La escritura yo creo que es que, como hay un dicho antiguo que me encanta que dice, larga es la mano de la pluma. Pues yo creo que en este caso, claro, la escritura, larga es la mano de la escritura. Lo que escribe permanece, las palabras que se escriben permanecen. Más que nosotros, mucho más que nosotros. Es que eso es milagroso. Los libros ya lo creo que resisten el tiempo y atraviesan los siglos y nos llevan a nosotros con ellos, ¿no? Y no sé si eso os habrá pasado. Por eso yo creo que cuando ves a un escritor contemporáneo que te ha gustado mucho, pues lo sientes como un amigo, incluso demasiado porque no te conoce. Claro, él está acostumbrado quizá a que mucha gente le conozca, pero tú sí le conoces a él, es como un amigo. Pues eso pasa con Cervantes, eso pasa con Lope, eso pasa con Shakespeare. En fin, se abole el tiempo, se pulverizan las distancias, ¿no? de tiempo. Igual a mí una frase que me gusta mucho es que el libro es un artefacto que pulveriza el tiempo y el espacio. O sea, es que es algo como verdaderamente mágico, pero mágico. Aquí acordarme de este libro maravilloso que todos conoceréis porque es el libro del año, de estos años, de Irene Vallejo, que es un libro sobre los libros y también sobre la escritura, ¿no? Que es un poco este canto que digo, ¿no? Pero desarrollo y bellísimo, tremendamente desarrollado, ¿no? Y que recomiendo desde aquí. Si es que necesita recomendación, porque es un libro que ha tenido tanto éxito, ¿no? Bien, viajes en el tiempo. Los libros nos llevan en el tiempo, nos hacen dialogar con el pasado, nos proyectan
hacia el futuro. Y el escritor, luego, en el fondo, es como una especie de chamán. Yo lo he comparado algunas veces al chamán. El escritor, en el fondo, dialoga con los muertos, con el pasado, para dialogar, para llevar eso y dialogar con los vivos, ¿no? En el fondo, un escritor no pertenece, bueno, yo iba a decir que no solo se pertenece a sí mismo, pero no pertenece solo a su presente, porque está en el pasado y está en el futuro, ¿no? Y esto incluso un poco para la cabeza del escritor puede ser algo desasosegador, porque la tiene como bailando, ¿no? Y para eso también creo que es muy bueno la escritura, ¿no? Porque la escritura ayuda digamos que a poner el punto de mira en su sitio, ¿no? A fijar esos pensamientos, esas ideas, esas imaginaciones, lo que vamos aprendiendo, para nuestra sorpresa, ¿no? Porque no será raro, os habrá pasado también muchas veces, que pasen los años y veáis algo vuestro y digáis, pero esto lo he escrito yo. En primer lugar, porque se os ha podido olvidar por completo. Y en segundo, porque os sorprendéis de aquello. Y además, mi experiencia es que ese reconocimiento suele ser positivo, ¿no? Desde luego, los libros que a veces pueden parecer poco prácticos, yo me sonrío un poco ante eso del practicismo, porque yo creo que lo del practicismo es una cuestión de corto o de medio, largo plazo. Yo creo que los libros son muy prácticos. Vamos a ver, a corto plazo porque nos divierten, nos entretienen, nos informan, y a largo plazo porque nos preparan para el futuro. Los libros también son prácticos, y no solo para preparar exámenes o para preparar conferencias. Son prácticos para nuestra propia vida, para pulir nuestra actitud, nuestra capacidad. Nos conceden una cierta forma de inmortalidad, desde luego, cuando los leemos y cuando los escribimos. Para mí, por eso me entusiasmo cuando hablo de esto, porque para mí la escritura, que ha sido el tema de este curso, que se ha hablado de la escritura en el cine, de la escritura árabe, de escrituras antiguas, de la lingüística, tengo entendido, aplicada a lo forense, a los juicios, en fin, que se ha querido tocar muchos puntos de este tema tan rico y tan entusiasmante, ¿no? La escritura es un gran tesoro y lo considero como, y claro, yo imagino cuando apareciera la escritura, igual os han hablado de esto, yo supongo que eso, que a lo mejor se hubiera sido visto como algo mágico o peligroso o desasosegante también, porque es un grandísimo tesoro, ¿no? Que nos atañe a todos los seres humanos, porque yo creo que es profundamente humana y a mí me parece que perfecciona la palabra oral. La prolonga, eso que decía antes de la mano de la pluma, largas la mano de la pluma, es una frase que me gusta tantísimo, porque el que tiene pluma tiene la mano mucho más larga. Y si lo pensáis, es una grandísima verdad. Un gran tesoro. Todo esto forma una tradición que se está renovando constantemente, y el escritor, cuando escribe, el escritor del siglo XXI, pero también otros anteriores, en el fondo está asumiendo, está haciendo suya, asimilando y aportando lo propio, que todo es lo suyo, todo es lo propio, todo es de todos al final, es esa tradición lanzada hacia el futuro. Y entonces yo, en esto, como digo aquí, me siento muy identificado con la palabra, muy identificado con su versión escrita, y muy identificado con mis propios semejantes, porque me siento hermano con ellos de todo esto, ¿no? Y con esto me siento muy unido a ellos, ¿no? A lo largo de los siglos, en la línea del tiempo a lo largo de los siglos. Yo creo que esta es una línea ininterrumpida, ¿no? Y que incluso en estos tiempos que estamos viviendo de tribulación, pues yo creo que también esto es algo a lo que nos podemos abrazar. De hecho, los libros, tengo entendido que se han vendido mucho
se han vendido más que de costumbre, se han utilizado más que de costumbre. Ha habido gente que ha vuelto a los libros porque ha visto en ellos eh, un, un refugio, no solo un consuelo, sino un verdadero y fascinante refugio, ¿no? Porque en mi experiencia también es en los peores momentos cuando los libros rinden sus mejores servicios. Y esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta magnífica conferencia y bueno, también gracias por haber asistido a las otras sesiones del curso, como me consta, y que hayas estado con nosotros compartiendo esos ratos. Y bueno, la verdad es que es un currículo y una trayectoria envidiable con todas las anécdotas que nos has comentado, todas esas vivencias que seguro que a todos los asistentes nos han fascinado. La verdad es que, bueno, tienes ahí para escribir muchas más novelas, más de las que ya tienes y muchísimos textos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, y me ha parecido muy bonito el tratamiento que haces de todo lo que es el mundo del libro, ¿no? Con ese cariño con el que hablas y, bueno, me ha parecido brillante, la verdad que estoy muy agradecida. Muchas gracias.